Hola chiquis, ¿cómo están? No le he grabado como vlogs de estudio porque la verdad, bueno, he estado bastante cansada, no he alcanzado a estudiar así como fuerte, entonces tampoco puedo grabar. Y a lo más que he estado haciendo es acostarme en mi cama y leer unos libros que me compré, que son de tendones, de ligamentos, etcétera. Son libros que descargué la tablet y me pongo a leerlos. Entonces, no era lo mucho lo que estaba haciendo, pero sí estudiaba, pero poco. Así que más que nada, por eso no les grabé, pero más que nada ahora quiero grabarles mi primer año de carrera y mi experiencia universitaria para que ustedes también, los que van a entrar aquí y no quieren estudiar kinesiología, tengan como una idea cómo es la carrera. Obviamente lo que les voy a comentar es en base a mi malla, la que tengo acá, y también en base a mi experiencia en la Universidad Arturo Prat. Yo vengo de Arturo Prat, entonces todo eso me voy a basar en la enseñanza de esta universidad. Bueno, partiendo cómo comenzó todo, yo ingresé el año 2019. Yo, como ustedes saben, me tomé un año porque no estaba muy segura qué quería hacer y aparte no me había ido muy bien en la PSU. Me tomé un segundo año para pensar bien las cosas, prepararme bien. Entonces, cuando ingresé a kinesiología, que fue como en marzo si no me equivoco, tuve que ir a mi primer día, que fue como una ceremonia que se hizo para todas las carreras. Todos fueron, fue harta gente. En ese caso yo estaba bien nerviosa porque iba a ir sola. La mayoría de mis compañeros ya habían ingresado a la universidad, entonces yo estaba ahí solita, nueva. Y hicieron así como una inducción y todo. Nos iban mandando para distintas salas dependiendo de la carrera, donde te iban a explicar cómo era y todo ese tema. Ahí durante el camino conocí a más gente de niños y niños y niñas de kine, que ahí me fui, se fue agrandando prácticamente el grupo. Ahí te enseñan más que nada, te explican cómo funciona el horario, cómo funciona el tema del aula académica, etcétera. Eso es lo que hacemos el primer día. Te explican de todo, qué profesores, te dan como, esto va a tener. El horario todavía no te lo dan todo en definitiva porque tienen que arreglar varias cosas. Está el tema del choque de horario, dónde te van a tocar las clases, se ve todo eso después. Ya después, el segundo día, si no me equivoco, ya no me acuerdo si tuvimos bien el horario todavía, pero por lo menos ya tenías como un conocimiento de cómo iban a funcionar las cosas. Después de eso yo me imprimí mi malla curricular, que es para ir más que nada tachando las materias que tenía. Y ahora más que nada les voy a hablar de las materias que tuve el primer año de la carrera. Vamos a partir con primer año. Yo el primer año tuve biología celular, taller de competencias comunicativas, anatomía 1, matemática general e introducción a la kinesiología. Partiendo con biología celular, más que nada aquí no es una biología así como tan fuerte, pero sí obviamente tienes que tener los conocimientos básicos del colegio. Yo en mi caso no tuve nada de conocimientos porque, como les digo, biología lo pasaba con un 4. Lo entretenido de esta materia es que fueron casi puras maquetas lo que hacíamos, entonces era bastante entretenido entender el proceso, cómo era, no era como tan pesado tampoco, eran puros trabajos y materias y maquetas. Bien sencillo. Taller de competencias comunicativas, ese es una de las clases como más chistosas de la carrera porque es un taller para que tú saques personalidad. Los kines tenemos que tener alta personalidad por el hecho de que interactuamos con muchas personas, entonces por ese hecho tienes que tener personalidad para enfrentarte a la gente, para todo, y cerramos como que te hacen actuar, bailar, entonces era bien chistoso. Todavía me acuerdo de cerrado porque fue mi momento en que realmente había que sacar personalidad. Después tenemos matemáticas. Matemáticas generales, por así decirlo. Matemáticas no es un ramo pesado. Yo a lo que más vi fueron hasta logaritmos. No es tan complejo así como ingeniería, pero sí obviamente si te cuestan las matemáticas siento que igual te va a costar un poco, pero la verdad no es que veas tanta materia, es un repaso de todo más que nada para agilizar la mente. Entonces más complejidad que eso no vas a tener, pero sí obviamente hay que ponerle un poco de empeño, pero no es así tan abordado. Creo que vimos hasta ecuaciones, unas cosas así bien sencillas, lo que ves más que nada en el colegio incluso yo diría. Luego tenemos el ramo cortacabezas de mi universidad, anatomía 1. Hay harta gente que ese ramo es el más complejo porque dependiendo de... Es uno complejo por el hecho que tanto tienes que laboratorio como teoría. Tú puedes pasar teoría, puedes pasarlo perfectamente, echártelo, pero laboratorio sí lo tienes que probar. Si por ejemplo te estás echando teoría pero al laboratorio lo pruebas, pasas. Pero si te echas laboratorio y teoría lo pruebas, te echas el ramo igual. Ese ramo... Me acuerdo que teníamos a las 8 de la mañana siempre, los dividieron en dos porque éramos mucha gente. Teníamos que llevar tanto la bata que usábamos, que esa sí o sí tienes que tener, la profe igual era bien exigente en ese sentido.
había que llegar temprano obviamente, había que llevar un néter, compendio, todo eso, porque ahí lo único que ibas a hacer era estar a aplicar lo que te enseñaron en teoría. Entonces todo eso era con maquetas. Huesos teníamos, sí, de verdad. Ya músculo obviamente y otras cosas eran falsas, eran así como de plástico. Pero dentro de eso era bastante bueno. Una cosita que les voy a recomendar es los libros. Por ejemplo, van a utilizar mucho, en mi caso fueron el Néter, el Compendium y el Moore. Lo que sí les recomiendo es mucho, cómprense a lo más. Si pueden tratar libros que sean de buena calidad o originales. En mi caso estos son los que compré en ese momento, desconocimiento mío, que fueron como copias, que traían de Tacna, un niño los vendía. Pero, ¿qué pasa? Estos libros los van a seguir usando harto tiempo, entonces es una gran inversión, pero en mi caso, miren, se empezaron a salir las hojas, sí, está totalmente, este lo usaba mucho, miren, pero se le salieron todas las hojas, se desordenó, se ve feo y cada vez que lo abro se desarma. Entonces tengan ojo a la hora de comprar estos libros. Yo en realidad hubiera invertido en libros originales, pero desconocimiento mío, pero ese es un tip que les puedo dar para esa materia. Más allá de eso es tener que estudiar harta teoría para que después no te cueste tanto lo de los laboratorios. En mi caso a mí me costó mucho, en teoría me iba súper bien. Me acuerdo que mi primera nota fue mala, después la segunda fue muy buena y a la tercera me pude relajar y sacarme menos nota, pero sí estudiar harto. En laboratorio me costó más, ese me costaba mucho porque me ponía muy nerviosa. Ahí utilizábamos el método de... Recién me enteré hace poquito que se llama Gincana, que nos ponen como las muestras, te ponen una plastilina y tú tienes que sí o sí reconocer qué parte está apuntando. En una hojita tienes tiempo, tienes como 45 segundos o 30 segundos por... No, era un minuto creo, si no me equivoco, o 45, no me acuerdo que fue hace tiempo. Pero era poco tiempo, entonces después tenías que ir rotando, era todo bien rápido. Entonces había que estar viendo que es rápido, no tenías que pensarlo. Y esa parte me ponía muy nerviosa porque se me olvidaba todo, miraba, no había que tocar las muestras, más encima tú tenías que moverte. Y habían preguntas también que eran bien capciosas, entonces es un ramo que realmente cuesta, por eso es que mucha gente se lo echa. Pero es el fundamental, entonces había que ponerle harto empeño. Y el último ramo que tenemos de mi carrera del primer semestre es Introducción a la Kinesiología. Este más que nada te habla de cómo se creó la kinesiología. Es más que nada te explican cómo fue que se pudo hacer, cómo es que empezó la kinesiología, siendo que este fue como una materia de una carrera que después pasó a ser algo más independiente. Antes solamente era un ramo, después pasó a ser como no me acuerdo si fue un técnico o fue algo distinto, y después fue una carrera, pero tiene una historia bien importante y es como más que nada conocimiento de cómo fueron y empezó la kinesiología. Y eso sería más que nada los ramos de primer año. Más allá de eso me acuerdo todavía que fue mi primer año, nos fuimos a paro. Mi universidad tiende a irse mucho a paro y yo me acuerdo que fue cuando estaba... no me acuerdo cuándo fue el primer paro porque fueron 12 ese año que fue cuando estaba teniendo matemáticas. En realidad fue que tuve que ir a dar una prueba ese día. Hace rato se estaba rumoreando que iba a haber paro, entonces ese día fuimos porque teníamos una prueba. Y me acuerdo de que estábamos todos fuera esperando porque el profe tenía que avisarnos si iba a hacer la prueba o no, porque estaban tomándose la universidad, llegaron los carabineros, había bomba lacrimógena, estaba la embarrada literalmente atrás y nosotros así esperando si el profe iba a hacer la prueba o no, porque no nos podíamos ir. El profe decía que había que hacerla, había. Lo más chistoso fue que mi profe salió por la ventana, miró la embarrada que había atrás y dijo, ya, vamos a poner la prueba, después la hacemos. Y me dio mucha risa, así estábamos todos tuvimos que salir así como tratando de arrancar porque estaba todo con la lacrimógena, a mí me dolía la cara, ¿no? Sí fue la embarrada ese día. Aún me acuerdo, pero fue chistoso, en realidad son cosas que uno se va a recordar durante la carrera. Ahora les voy a hablar del primer año, segundo semestre. Ese lo partimos tarde también por el hecho del paro. No me acuerdo cuánto duró este paro, creo que fue corto. 2 meses, más o menos, sí. Que el más largo duró 3 meses por si acaso. Y un poquito más. Partiendo que tenemos en segundo semestre, tenemos deportes, que es una materia, como un electivo. Ahí tú puedes elegir lo que tú quieras hacer. En mi caso yo no quería hacer deporte en realidad en ese momento. Así que me tomé como un curso de droga, que te enseña más que nada las drogas,
cuál es la relevancia de ello, y después lo convalidé y el ramo lo pasé. Habían compañeros que hacían vóley, fútbol, circuito, era más que nada deporte. Luego tenemos uno de los cortacabezas, que a mí también me costó, que fue química y bioquímica. Lo bueno de esto es que parte igual con una base bastante sencilla, pero también tienes que tener conocimiento. En mi caso no tenía nada, así que me costó ese ramo. Y química y bioquímica. Lo de bioquímica me costó mucho. La verdad, incluso este ramo me fui a examen por el hecho de que me relajé en la segunda nota porque estaba estudiando harto, había mejorado mucho, la segunda prueba me fue muy bien. A esta nos fue casi todo mal, no iba re mal en ese ramo, que era fuerte. Y no, al final lo pasé, fue lo bueno, pero costó. Fue bastante difícil ese ramo. Tenía que estudiar harto. Luego tenemos fundamentos kinésicos de la actividad física. No me acuerdo de este ramo en realidad, si les soy sincera, no me acuerdo qué era. Que son ramos que uno ve así como de pasada, a veces ni me acuerdo. Fundamentos kinésicos. Si les soy sincera, ni me acuerdo qué era ese ramo. Después voy a acordarme qué era. Luego tenemos anatomía 2. Aquí vemos... Bueno, anatomía 2 se supone que tú en anatomía 1 te manejas con huesos, articulaciones y músculo. Esas son las tres cosas que tú tienes que saber para pasar a anatomía 1. Y anatomía 2 tú ves sistema cardiorrespiratorio, neurología y no me acuerdo cuál era el otro más, creo que era digestivo. No me acuerdo muy bien del tercer la materia, no lo vimos muy bien porque nos fuimos a paro también. Pero esas tres cosas vimos. Más que nada, como les digo, el mismo sistema, teoría, laboratorio. Se dividen en grupos, se estudia y se prepara. Ese ramo también bastante difícil, obviamente, porque son ya cosas que te van combinando. Es toda la materia en conjunto junto con el lado neurológico. Luego tenemos biofísica kinésica. Ese ramo de por sí era pura física. En realidad son cosas que tú vas a aplicar, es un ramo que realmente tú vas a utilizar en la carrera. Por el hecho de que todo, tanto fisioterapia como el cuerpo, también funciona a base de física. Entonces también es como un ramo importante y es como una base. Entonces ahí se combinan las dos cosas, tanto física como la vida y la kinesiología. Y por último tenemos psicología de la salud. Eso es más que nada psicología. Realmente es como más que nada para tener una parte, porque nosotros igual tenemos que ser en un lado psicólogos por el hecho de que tanto el estado de ánimo depende de nosotros, para el hecho de que tanto la rehabilitación como el estado mental del paciente van a hacer una buena rehabilitación. Entonces esas dos cosas se complementan bastante bien. Ese ramo igual fue como bien pasadito, no fue tan complejo. Segundo semestre también nos fuimos a paro. Fue el paro más largo que he tenido, porque ese duró creo que 3 meses y algo. Partió en octubre, noviembre, diciembre. Sí, creo que partió en octubre. Fue súper corto porque realmente la materia, como les digo, no me acuerdo mucho porque se cortó todo. Se cortó anatomía, todo eso después lo tuvimos que hacer las pruebas varias online por ese mismo motivo, porque no podíamos volver y terminamos en enero. Entonces yo tuve que dar el examen que me fui a química, lo tuve que dar en marzo. La lata que la pasé porque estoy pasando vacaciones estudiando, tuve que estudiar todas mis vacaciones y más encima en marzo la di en la segunda semana, me dieron una semana de descanso y en la segunda semana tuve que ingresar al segundo año. Entonces fue, ándale. Pero por eso más que nada se cortó, pero por lo menos aprobé todo. Después estuve tranquilo una semana y después tuve que empezar el tiro segundo año. Pero dentro de todo, bueno, después lo más chistoso es que empezó la pandemia, así que tampoco había mucho que hacer. Y esos son los ramos más que nada dentro de la anatomía y todo eso. Les recomiendo mucho tener los libros, como les digo. Ojalá si tienen la posibilidad que sean originales para que no les pase esto, porque créanme que no es chistoso, lo estoy usando y no encuentro las páginas, así que tengo la embarrada. Y esa sería más que nada mi experiencia en el primer año de universidad. Como pueden ver son hartas cosas, pero traté de resumirle lo más posible mi año académico, y ya próximamente sería segundo año y tercero, que serían online.